todas, miren, yo he estado en todas las marchas. Después de varias conversaciones con amigos, conocidos y extraños, he llegado a la conclusión de que desde la oposición estamos haciendo las cosas mal. El cuento es que si seguimos así, en 4 años habremos perdido el país definitivamente en manos de la política populista, estatista, autocrática de manera irreversible. La PEA, sí, como dice ahí. Por eso hice este video dirigido a los que hacen oposición particularmente y quieren evitar que quedemos atorados en la PEA de forma indefinida. Estamos algo ensimismados todos. Yo también he caído en ese error, pero estamos a tiempo de reaccionar. En este video les voy a presentar ideas para que seamos más efectivos a la hora de hacer oposición. Si usted es petroconforme y este video, ojo, bueno, ya que ya puede ver el video, pero no lo divulgue, no nos infiltren nuestros planes. ¡Mentiras! Este video lo pueden ver todos. 4 partes. Primera parte, les hablo de la PEA. La política populista, estatista, autocrática. Y esa mentira que nos echamos a nosotros mismos de forma permanente nos está desconectando cada vez más de la realidad. Segunda parte, hablo de los pilares de la PEA. Vamos derechito a una autocracia y ni siquiera tenemos aún una alternativa para ofrecerle a la ciudadanía. Tercera parte, les cuento que la PEA nos tiene peleones contra nosotros mismos, haciéndole juego a las pujas de confrontación social que nos enemistan, nos separan y no nos permiten concertar un rumbo de forma sosegada y clara. Tenemos que reconciliarnos primero entre la sociedad civil, hacer la paz entre ciudadanías libres. De lo contrario, nos seguirán instrumentalizando directo al matadero de la tiranía. En la cuarta parte hablo de cómo derribar y ponerle fin a la PEA. Bueno, una perspectiva. Prepararnos, construir nuestros pilares, nuestra carta de principios y acciones. Entonces, empecemos. Parte 1. La PEA. Un poco de gente peada. Este mensaje está dirigido principalmente a quienes se autodenominan de derecha. Y hoy, pues, con toda la razón, se lamentan a los 4 vientos de que el país, y no solo Colombia, sino en general la macrorregión latinoamericana, está sucumbiendo ante la política populista, estatista, autocrática, la PEA. Quiero hablarle a ustedes porque creo que por distintos egos, oportunismos pueden ser, empieza de forma incipiente, pero empieza, no sé, una puja interna entre nosotros. ¿Quién representa a quiénes? ¿Quién es opción de poder y quién no? ¿Quién brilla y quién no debe brillar? ¿Quién convoca y quién no? No sé. Yo he estado en distintos foros y conversatorios muy interesantes todos, pero fíjense una cosa. Cualquier voz divergente, crítica, con ciertas formas, ¡pah!, es de una vez duramente cuestionada. Yo siento que no solo estamos dejando de hablarle a los que creyeron en el proyecto de Petro, lo hemos hecho a un lado, sino, eso es un error, ¿no? No deberíamos dejarle de hablar a los petroconformes. Pero peor aún es que empecemos a ignorar a los propios, porque no son suficientemente contundentes, no se parecen a nosotros, o tienen con ideas raras. En Nicaragua acaba de ganar el Frente Sandinista de Liberación. Daniel Ortega dijo que ganaron el 100% de todas las alcaldías. Después, claro, ya usted conoce la historia de encarcelar, acallar, anular cualquier tipo de oposición, perseguirla y aplastarla. Allá triunfó la PEA, la política populista estatista autocrática. Allá la divergencia es brutalmente sometida. Allá no se puede pensar de forma diferente. Allá la libertad del ciudadano no tiene margen y las autonomías comunitarias pues no existen. Todos sometidos al Estado brutal. Los discursos altisonantes, un Estado incapaz de proporcionar bienestar a la gente. Pero eso fue lo que aplaudieron aquí el partido de las FARC, y esos son los aliados y referentes de Petro y de Francia, incapaces de condenar esa absurda unanimidad. Pero ojo, ese no es el problema. No es solo Petro y Francia. Millones de jóvenes aquí en Colombia y ciudadanos muy cercanos a usted también comparten esa visión. Colegas, amigos, familiares suyos votaron por ese proyecto de Petro y Francia, que es el mismo proyecto de Nicaragua. Y para allá van. Algunos guardan su voto en silencio, en secreto, para que usted no se dé cuenta. Y tal vez esas personas no sepan a ciencia cierta los detalles ni tengan los datos objetivos del proyecto. No. Ellos simplemente compraron la idea de un cambio
Y a pesar de las consecuencias de empobrecimiento y exacerbación de la violencia que se nos viene y que ya se está viviendo, aún siguen ahí. Ellos no están embriagados, están en una pea terrible. No pueden razonar. Es frustrante, yo lo sé, pero es una realidad que no hemos sabido procesar nosotros. No la leemos bien. El error nuestro radica en que no hemos leído bien al país, no lo hemos leído acertadamente durante los últimos años, por lo menos. Muchos de nosotros seguimos creyendo que en realidad la gente no votó por Petro y Francia, que fue un fraude, dicen algunos, que la gente en realidad no le apuesta a ese proyecto, a ese rumbo estatista. De un mal diagnóstico estamos preparando el peor remedio y tenemos que ponerle ojo a eso. No hemos querido diagnosticar nuestra realidad, estamos en negación, con nuestras mismas narrativas trasnochadas, nuestros mismos cuentos ensimismados. Y mientras tanto, gústenos o no, nos pasa de largo. La ciudadanía que ha sido ya convencida de ese proyecto, ya tienen otro enfoque. ¿Están errados? Sí, errados. Pero ni siquiera nosotros intentamos hacer pedagogía, no buscamos contarles la otra parte de la historia. No nos interesa ya ni siquiera seducir, convencer ni mostrar otro camino. Caemos en el peor error de todos: desconocer, confrontar, descalificar y lastimar. Es decir, el juego que ellos diseñaron para desconectarnos a nosotros lo adoptamos para seguirnos excluyendo aún más. Y lo hacemos año tras año. Parte 2. Los pilares de la PEA. Una tiranía. Oiga, estoy molestando. Venga, ¿por qué personas como nosotros nos oponemos a la política del populismo estatista autocrático? Ya lo hemos dicho. Básicamente porque ese cóctel del populismo que engaña a la gente con promesas, el estatismo que aumenta la burocracia, el clientelismo, anula independencias y las divergencias de la gente. 3. La impunidad, que incentiva más actos criminales, genera nuevas víctimas, rencores y activa pues nuevos ciclos de violencia. 4. La intolerancia, esa que nos confronta entre colombianos día a día y nos pone rótulos para agredirnos con mayor facilidad. ¿Se han dado cuenta que es más fácil ponerle un rótulo, una descalificación a alguien y así es más fácil, ¿no? Echarle mentiras, atacarlo con dogmas y no, hacernos más intolerantes. 5. La desinstitucionalización del Estado, la que elimina la capacidad de los pesos y contrapesos, que destruye los canales de participación de la gente y a la larga pues eso socava la oposición y por supuesto facilita la corrupción, porque cuando no hay institucionalidad pues se rompen las barreras para poder cometer abusos, entre esos la corrupción. 6. El desmantelamiento de la productividad del país. Ya saben, se está devaluando la moneda, cada vez nos empobrecemos más y más, cada vez es más difícil comprar cosas, sacando del camino a los gremios, a los empresarios, estigmatizando la generación de empresa. Esos 6 pilares, pues fácil, conllevan a la precariedad económica del país y en consecuencia, pues la gente sufre. Y los que primero sufren, y esto yo también lo he dicho muchas veces, son los más vulnerables, los que más dificultades tienen para llevar alimento a la casa, los que menos capacidad productiva tienen. Esos son los que el salario mínimo pues más rápido se le diluye. Al que tiene un poquito más de capacidades pues también se lo va llevando, pero no tan brutal y tan agresivo como a los más vulnerables. Entonces hay que ponerle ojo a eso. Y fíjese una cosa, los grandes capitales, eso a la larga no se afectan tanto porque sacan sus inversiones, eventualmente se acomodarán al mercantilismo estatal, es una posibilidad, o se van, fácil, se van del país. ¿Se van para dejarle el país a quién? ¿A la tiranía? Porque hay una tiranía. Y si se quedan, es para hacerle el juego a la tiranía. Nosotros no queremos una tiranía soportada en la precariedad y el sufrimiento de los más pobres y la activación de ciclos de violencia brutales. Eso no queremos. Por eso estamos oponiéndonos.
Eso es todo, digamos. Cuando usted piensa en un opositor que le han dicho que el opositor es malvado, que el opositor es rico, que el opositor no quiere la paz, que... No, no, no. Cuando usted piensa en un opositor, piense que esa persona no quiere ni precariedad ni sufrimiento para los más pobres, no quiere un deterioro económico para el país y no quiere la activación de ciclos de violencia brutales. Punto. Pero el resto de la gente, en el fondo de sus intereses más humanos, tampoco quieren esas dos cosas. Simplemente están en negación, están en una pea, hinchos. Sí, seguramente mucha gente hoy por hoy ya se ha dado cuenta que la profundización del estatismo, sin saber muy bien qué es el estatismo, pero lo sienten, pues es la idea más culebrera que hay. Pero no nos engañemos, falta mucho trabajo por hacer. Millones de ciudadanos aún creen, no sé si en el proyecto sociopolítico, pero sí creen en Petro y en Francia. Ellos dos supieron ganarse el corazón de muchísima gente que estaba frustrada, dolida, desgastada por tanta precariedad. Esa es la verdad. Miren, 40% de pobreza, una productividad deplorable en este país, infraestructura rezagada, por lo menos 100 años de rezago en infraestructura, vías veredales, puertos y mucha exclusión. Mucha exclusión, una clase política tan mezquina que no les da ni pena poner publicidad electoral sobre viviendas en entornos miserables. ¿No han visto eso? Que ponen sus cartelitos sobre la casita que se está cayendo. Es el colmo de la burla de la gente, un rumbo degenerado en el que estamos. Y sí, llegan estos salvajes de ahora y vienen a rematar al país, porque lograron hacerle creer a los colombianos que ellos son distintos, cuando en realidad sabemos que son peores. Vienen a profundizar el estatismo, vienen a fortalecer como nunca la clase politiquera. Ahí están todos los peores. La peor realidad de la política está ahí y nadie se da cuenta, no lo ven. Pero además fueron inteligentes en vender la idea de que el modelo de desarrollo socioeconómico de antes, el que teníamos antes, era libre, cuando en realidad Colombia nunca ni siquiera ha probado un modelo de desarrollo socioeconómico libre, ¿no? Ni siquiera lo ha saboreado. Aquí hemos vivido es el mercantilismo estatal puro y duro, y ahora nos van a terminar de empujar esa vaina. Qué encrucijada la realidad sociopolítica que estamos viviendo. Parte 3. La PEA nos tiene peleones. Bueno, como cualquier PEA, la gente se pone a pelear. Necesitamos reconciliación. ¿Usted cree que en Colombia podremos cambiar la mentalidad de la gente que creyó en Petro y en Francia con un paro? Un paro al que ni siquiera se van a sumar los empresarios ni los gremios. Algunos hablan incluso de fraude, tumbar al presidente. Bueno, logramos que caiga el gobierno y que viene después, para poner a gobernar ¿a quién? ¿A quiénes? ¿A otros políticos, los de siempre? No. Si por alguna improbable razón se destituyera a Petro, al otro día tendríamos más o menos a la misma cantidad de colombianos inconformes. Los mismos problemas estructurales de desidia, pobreza, corrupción, politiquería, régimen de clientelas, contratistas acomodados en las empresas electorales corruptas, todo ese estatismo. Y ciudadanos, adicionalmente, aún más dolidos porque no le dimos la oportunidad al estatismo radical de Petro. Tendríamos el peor de los cócteles al otro día. Lo peor de la politiquería colombiana exacerbado y una ciudadanía brava, inconforme, que por qué no le dimos la oportunidad de seguir profundizando el estatismo. Nadie ha reaccionado ni reacciona al fiasco en el que estamos metidos, salvo unos pocos ciudadanos conscientes que salen de sus casas a manifestarse, sí. Unos cuantos políticos a la larga no logran hacer números en el Congreso para representar al 50% de la ciudadanía. Es decir, y eso hay que un paréntesis, incidencia limitada tenemos porque los políticos nos dejaron sin representación efectiva en el Congreso. Somos miserables, ¿no? La más grande fuerza de oposición de Colombia se quedó sin representación política. Bueno. Y por otro lado, sí, hay unos empresarios, unos dirigentes gremiales que alzan la voz en función de los intereses de las libertades, del desarrollo económico, de la justicia y de la institucionalidad democrática. Pero no es la gran mayoría. ¿Y por qué? Pues
porque estamos enemistados. Colombia está enemistada. Mire, los jóvenes contra el resto. Los indígenas del Cauca contra los negros y contra los mestizos del Cauca también. Los pobres contra los ricos, el campesino contra el citadino, el ambientalista contra el economista, el abortista contra el provida, el gay contra el hétero, el de derecha contra el de izquierda, el feminista contra el resto. Estamos confrontados, o sea, nos dejamos meter esta confrontación social y nosotros la estamos adoptando y la estamos asumiendo y la estamos dejando meter en nuestras vidas. Nos hemos dejado meter en esta infinita confrontación social absurda que en nada resuelve nuestros problemas más inmediatos. Unas discusiones pírricas mientras el país se cae a pedazos. Entonces, ¿a marchar? Sí, yo siempre voy a marchar, pero principalmente con el objetivo de llamar a la reconciliación. Yo creo que el primer paso es que nos reconciliemos, para escucharnos, para vernos y concertar un rumbo, lejos del estatismo que nos agobia, del cual tenemos que escapar en algún momento. Décadas sometidos al estatismo, a un pacto civil. No necesitamos al gobierno, no necesitamos a los políticos de siempre para rediseñar nuestro rumbo, nada. No más discursos de Petro y Francia que llaman a la confrontación. No más opositores que se enganchan en estas trifulcas mediáticas. No más politiquería condescendiente con el crimen. No más estatismo. Pero creámonos nosotros ese cuento primero. Creámonos ese cuento y empezaremos a concertar, a reconciliarnos y a un nuevo rumbo. Parte 4. Prepararnos para después de la PEA. Acción. Dejemos de decir abajo Petro, abajo las Petro reformas, sin saber para qué, ni para después seguir con qué. Y ese después de Petro, ese después de la PEA, tenemos que construirlo ya, tenemos que empezar a diseñarlo ya. Tenemos máximo un año. Este año que viene, la gente va a vivir y experimentar la tragedia de la PEA y se les va a quitar la PEA solitos. Había que sufrirlo, lastimosamente había que sufrirlo para entenderlo, pero Colombia, a diferencia de Argentina, Venezuela, Nicaragua, vamos a reaccionar rápido. Pero a la gente hay que ofrecerle un rumbo, una alternativa realista, pero distinta al estatismo de siempre. Porque qué gracia decir, abajo el estatismo radical para volver al estatismo moderado, que era lo que teníamos antes. No, es momento de pensar, confeccionar, consensuar un nuevo rumbo producto de un consenso nacional, de un acuerdo nacional. Yo no sé cuál va a ser el panorama para 2024. Yo no creo que sea muy alentador. Pero lo que sí sé es que de aquí a allá no podemos pendejear más con tanta falacia que promovemos en los grupos de WhatsApp, en los spaces de Twitter, en consignas refritas, que ya parece un discurso rayado. Estamos rayados, el mismo discurso, el mismo cuento. No estamos enamorando a nadie. Y de lo que tenemos que empezar es a enamorar. Y para enamorar hay que ofrecer un rumbo. Hay que construir un proyecto de país distinto. Esa es mi invitación. Solo nos resta prepararnos programática, social, comunicacional y políticamente, porque la PEA en Colombia no se ha cimentado todavía. No se ha cimentado en las estructuras del poder en este país. Nada, eso todavía no se han anclado. Y hay que evitar que se anclen, porque una vez se anclen ya no hay forma de recuperar la libertad. Eso ya lo han visto, lo hemos visto en otros países. Tenemos que prepararnos desde nosotros, las ciudadanías libres, las comunidades con deseo de autonomía, las estructuras productivas. Tenemos que construir una hoja de ruta. No politiquera como un comunicado que vi hace poco, decepcionante además, sino que aboquémonos a Colombia pero desde la grandeza, con todos, con un proyecto superior. Trabajemos en objetivos inversos a los 6 pilares de la PEA. En oposición al populismo, vamos a plantear agendas de desarrollo viables, tanto técnica como fiscalmente viables. Eso se hace leyendo las comunidades, entendiendo los proyectos de desarrollo, sin tener cuotas políticas, por Dios, sino de forma técnica cómo podemos hacer inversiones y cómo podemos generar sostenibilidad para que se desarrollen de forma realista. 2. En oposición al estatismo, vamos a rediseñar la estructura del Estado, meterle la ficha a la descentralización de verdad. Apostemos en el fortalecimiento de comunidades sostenibles. Muchas comunidades ya perdieron el rumbo. Ni siquiera
saben que como comunidades podrían soñar en ser sostenibles. Ya todo quedó en una dependencia del Estado enferma. 3. En oposición a la impunidad, vamos a establecer un acuerdo nacional de justicia y rechazo tajante al crimen. Justicia implacable. Todos consagrémonos a ese propósito por generaciones y generaciones hasta consolidar una justicia implacable en Colombia. 4. En oposición a la intolerancia, vamos a reconciliarnos, a reconocernos entre diferentes e implementar toda una estrategia alrededor de las artes, la cultura, el deporte, el trabajo comunitario, las comunicaciones, para convivir en el marco de las divergencias y construir paz verdadera sobre el respeto de los derechos de todos. 5. En oposición a la desinstitucionalización del Estado, vamos a enlazarnos con el punto 2 que mencionamos ahorita, y forjemos una institucionalidad donde el poder no resida en Bogotá, sino en las bases comunitarias, en las regiones donde nadie pueda volver a capturar el poder central. Trabajemos a eso. 6. En oposición al desmantelamiento de la productividad del país, que cada vez se profundiza, vamos a derribar la estructura tributaria agobiante y la tramitología para montar empresas en Colombia, que es todo un rollo, e impulsemos proyectos productivos de todos los emprendedores del país. Llamémoslo la revolución productiva de Colombia. Esto empezó sin cabeza, sin junta, sin políticos ni politiquería, sino con acción en red, acción horizontal, guiados por una carta de principios y una batería de acciones que cualquiera puede empezar a activar. Publico acá en este video la carta de principios para que la retroalimentemos y la vayamos robusteciendo con un diálogo abierto. También publico una primera propuesta de batería de acciones para irla alimentando. No se necesita una mesa nacional para esto. No se necesita otra reunión para empezar, porque empezamos ya, pa'lantes, para allá.